Eh, Tengo que decirles que es una bendición de verdad que podamos tener estos encuentros que quizás en algún momento de la historia nunca se imaginaron. Y pues ahora imagínense una pequeña reunión con algunos de los hermanos de la vicaría a través de esta realidad, aunque sea virtual, en lo que esperamos las presenciales. También me alegro mucho porque el domingo pasado varios pudieron participar, ¿verdad? Representantes de las diferentes parroquias de la vicaría en el convivio que se hizo en el Parque Bicentenario, que también, por lo que me han contado, fue una experiencia muy bonita. Varios vinieron muy contentos y entusiastas de esto. Y como esas, vamos a ir preparando diferentes iniciativas. Ya se está preparando también la Pascua Juvenil que tendremos con todas las parroquias de la vicaría. Ese sí abierto a todos los jóvenes, ¿verdad? Y pues así vamos en ese sentido trabajando para encontrarnos, para caminar juntos, sobre todo para ir discerniendo los caminos por los cuales nuestro Señor Jesús nos quiere llevar en estos tiempos. Y bueno, estamos en Cuaresma, ya el día de ayer pasamos la mitad, ¿eh? Hoy estamos al día 21 de la Santa Cuaresma. ¿Eh? Ahí hemos de preguntarnos cómo estoy viviendo hasta este momento, este tiempo, ¿verdad? Siempre conviene hacerse un pequeño examen de conciencia, que ya vimos en el primer tema, ¿verdad? Cómo era que se hacía. Luego hemos estado también evaluando diferentes situaciones en torno a la vida espiritual del cristiano, sobre todo aquellas que, digamos, son algo un poco acentuadas en este tiempo. Hablamos también de la importancia del silencio en la vida espiritual, el silencio externo que favorece el interno y las tres voces que habitualmente tenemos que acallar en nuestro interior para poder escuchar de verdad la voz de Dios. Acallar la voz de la autosuficiencia, de la autovictimización y de la autojustificación. Y de ahí dimos el siguiente paso. ¿Cuál era el siguiente paso? El aprender a hacer oración, un método de oración mental. Porque como todo en esta vida es aprendido y lo mismo la oración. Nadie nace así como por arte natural a la oración. Todos hemos aprendido de alguna u otra manera, sea en casa, sea en la escuela, sea en la parroquia, pero con las pinceladas que dimos en algún momento también nosotros, aquí pues le dábamos también un poco más de sentido, de modo que fuera cada vez un ejercicio más fructuoso, ¿verdad? Y si no lo han visto, pues también el video está ahí subido en internet y pues yo que estoy buscando grabar, ya que aquí da la opción, pues en algún momento lo vamos a editar, lo voy a subir a un canal de YouTube, pero también están ahorita de momento en el Facebook de la parroquia o en el mío personal, ¿verdad? Y nada, y entonces pasamos ahora al tema de esta noche. ¿Qué era lo que íbamos a hablar hoy? Íbamos a hablar acerca de los enemigos del alma. Como no, nosotros sabemos, estamos en abierto combate en nuestra vida espiritual y San Pablo dice que no combatimos, digamos, con realidades meramente naturales, sino que contra los principados, las potestades, etcétera. Pero cuando los maestros de vida espiritual nos llevan a profundizar en el combate de la fe, nos hablan que de ordinario nosotros vamos luchando con tres enemigos que tienen diferentes manifestaciones y que de alguna manera buscan entorpecer nuestra relación con el Señor. ¿Cuáles son los tres enemigos del alma? El mundo, el demonio y la carne. Es la manera en que habitualmente se ha sintetizado. Entonces vamos a ir viendo un poco cada uno cómo se manifiesta y qué podemos hacer para combatirlo. Porque es importante cuando uno se presenta en una batalla tener la mayor cantidad de inteligencia, como se dice modernamente, acerca del enemigo, para poder nosotros estar atentos a sus primeras manifestaciones, porque recordemos, en el combate de la vida espiritual triunfaremos si nosotros empezamos a acometer y a defendernos ante la primera manifestación. Si nosotros dejamos que la tentación, que la seducción, que el mal vaya creciendo, será cada vez más difícil vencerlo. En ese sentido, vamos a hablar en un primer momento acerca de la lucha contra el mundo. ¿Qué entendemos habitualmente por el mundo? No estamos hablando en este sentido del planeta Tierra, no. No estamos hablando del mundo en el sentido, qué sé yo, de la creación, tampoco. Estamos hablando del mundo en el sentido que lo tratan algunos evangelistas, como por ejemplo San Juan. Lo entendemos en cuanto a ese ambiente malsano que muchas veces se gesta en torno a las realidades en las que vivimos. De alguna manera, nosotros hemos escuchado, ¿no? Cómo a veces una gran variedad de opiniones se juntan en todo nuestro ambiente, los medios de comunicación, las redes sociales, y a veces uno hasta se siente como mero agobiado por eso.
¿Cuántas veces incluso, no? También en nuestras comunidades, familias, escuchamos o vemos actitudes de un evangelio vivido a medias? ¿Cuántas veces escuchamos la famosa frase, yo soy cristiano, sí, yo soy católico, pero no estoy de acuerdo con la iglesia en esto? Y nos damos cuenta, ¿acaso qué significa no estoy de acuerdo con la iglesia? Porque, déjenme decirle, ¿verdad? La iglesia no solo es el papa y los obispos, ¿eh? La iglesia somos todos los bautizados, que vivimos actualmente, los que vivieron en el pasado, los que vivirán en el futuro, los que están en el cielo y en el purgatorio. O sea, la iglesia es una realidad vasta, queridos hermanos. Y a veces detrás de ese tipo de opiniones, ¿qué es lo que se va persiguiendo? Hacer de la fe una realidad meramente subjetiva. Es lo que yo opino. Mi opinión, eso es mi fe. Pero la fe no es solamente eso. Para empezar, que la fe nadie se la da a sí mismo. La fe nos es transmitida por nuestra Madre la Iglesia. El Papa Francisco resumiría al mundo diciendo que el mundo nos engaña, nos atonta y nos vuelve mediocres, sin compromiso y sin gozo, ¿eh? De alguna manera es difícil definirlo por su complejidad, pero en último análisis se trata del ambiente anticristiano que se respira entre las gentes que usualmente viven como olvidadas de Dios y que se entregan por entero a las cosas de la tierra. Y este ambiente se manifiesta de cuatro maneras principales, ¿eh? ¿Cómo se manifiesta el mundo en el día a día? Primero, a través de eslogans engañosos, ¿eh? Falsas máximas se dicen, que están en directa oposición con el Evangelio. El mundo exalta la riqueza, el placer, la diversión, la violencia, el fraude, el engaño. Y todo al servicio de el propio egoísmo, ¿eh? Somos jóvenes, hay que disfrutar de la vida, dirá. Dirá también, yo soy bueno y comprensivo. Al fin y al cabo, yo me entiendo con él, va. No por divertirnos un poquito nos va a condenar el Señor, hombre. Me tiene que comprender, ¿eh? Trabajo tantos días a la semana y un ratito que yo me dé, pues una cañita al aire a todo se le pasa, dice el mundo. Comer bien, vestirse bien, divertirse mucho. Es ahí lo que hay que procurar. Verte sexy, dicen hoy en día. Y al final nos damos cuenta qué significa esa palabra, cuál es el origen. Que es decir, soy sexualmente apetecible, o sea, que yo soy un objeto de consumo para el otro. Eso es lo que te dice el mundo, ¿eh? Y va tan lejos el mundo en la subversión de la realidad de las cosas que muchas veces un vulgar ladrón se vuelve un hombre habilidoso de negocios. O a veces un seductor, un hombre que tiende a embaucar a muchas personas o a mujeres, tratándolas de seducir, embelezándoles el oído, cambiando la realidad, aprovechándose quizás de alguna situación de vulnerabilidad, se convierte en un hombre de vida alegre, decimos. Un impío y libre pensador en un hombre de criterio independiente. No es que hay que ser crítico, se dice. Pero crítico con qué? ¿Y cuáles son tus bases para tener un criterio? Sería de preguntarnos, ¿eh? A veces una mujer con trajes indecentes y provocativos se dice que es una que viste al día. Y no solo mujeres, ¿eh? También en este campo los hombres. De repente, hey, ¿te gusta mi outfit? Decimos hoy en día, ¿no? ¿Te gusta cómo ando? Mira, no sé qué, y andamos planteando algunas maneras en las que se manifiesta el mundo. Otra manera en la que se manifiesta el mundo, a través de las burlas y persecuciones. Me hacen bullying, decimos hoy en día, aunque el bullying es una realidad más complicada, pero tiene sus tentáculos también en la mundanidad. Por ejemplo, ¿de qué se hace burla hoy en día? De la vida de piedad. Miren, ahí van siguiendo, mira, ya va para la iglesia, aquel mojigato, aquel aguado. Yo recuerdo muy bien, una vez, algún compañero en la universidad, si a mí me cae mal la gente de la iglesia, y agarrar de base a la gente de la iglesia. O a través también burlas y persecuciones contra los vestidos decentes y honestos. No, hombre, si el que no vende, no le va a comprar nadie, le dicen a las señoritas. Muestre lo que tiene. Usted sabrá qué es lo que quiere mostrar y qué es lo que quiere vender, si usted se quiere vender a sí misma, ¿eh? Que para mí ese negocio me enseñaron que tiene un nombre concreto, cuando uno vende su cuerpo. Se burla la gente contra los espectáculos morales con los cuales tilde de ridículos y aburridos. Te dicen en alguna ocasión, ¿no? Vamos a ver la vida de un santo o vamos a ver un video que sea edificante, ¿no? Para aprender una nueva habilidad o algo por el estilo. Pero como no, ¿verdad? Todos quieren ir a ver la última película de acción, violencia y sexo, entonces, pues sos un aburrido, ¿verdad? Se burlan. También se habla, ¿no?
que hay que ser vivo en este mundo. Si usted quiere hacer negocio, tiene que salir de vivo, ¿eh? No se deje dominar. Aquí para vender hay que saber endulzar el oído a la gente, y si eso implica mentir, si eso implica estafar o ser injusto, la gente se burla de las leyes de la vida cristiana, del matrimonio, por ejemplo, ¿eh? No, hombre, sí, ¿qué va a ser para toda la vida? Si donde ya no se aguanten, ya únanse. Unión libre, decimos. Pero, ¿dónde puede haber verdadera libertad cuando no hay donación total del uno al otro? ¿Puedo llamar yo eso verdadera libertad? Imagínense los valores que son tutelados, exaltados, incluso canonizados literalmente por la iglesia, como es la virginidad. Hoy en día, motivo de burla, ¿eh? Por ahí hay una película de comedia que se burlan hasta de una persona. ¿Y cómo se llama la película? Un virgen de 40 años. Y en la vida de la iglesia nosotros honramos y hemos canonizado a niñas de 15, 16, mujeres que han dado su vida por no haber consentido la fornicación. Es increíble, ¿no? La virginidad es un valor exaltado en la vida cristiana, menospreciado. Vean todo tipo de serie, televisión, de películas que de repente hablan acerca de un muchacho virgen, 18 años. Uy, no, ¿qué vamos a hacer eso? Fatal. Y no debería ser un hombre que de verdad ha sabido vivir la virtud de la pureza. Pero el mundo no, el mundo te tilda de otra cosa, se burla de ti. Se burla de que seamos gente obediente, que seamos gente dócil, que seamos gente mansa. No, hombre, aquí hay que atacar, no te dejes. Que aquí, si no, te van a pasar pisoteando, date a respetar. ¿Y qué entienden por darte a respetar? Destruye, denigra, humilla. Esa es la mentalidad del mundo, ¿eh? El mundo también promueve placeres y diversiones sin reflexión, cada vez más abundantes, refinados e inmorales. Películas, series, videos, cines, bailes, ritmos provocativos. No, hombre, sí. Ay, a mí lo que me gusta es el ritmo. Yo la letra no le pongo atención. El alma se alimenta por los sentidos. ¿Cómo aprenden los niños? Por repetición. Si tú vives repitiendo una frase constantemente, te la terminas creyendo. Y si los ritmos te llevan a bailes provocativos, que te llevan a andar tocando al otro de una manera indecente e inmoral, como puedes decir que aquello es bueno, pero muchas veces el mundo te lleva a no reflexionar, disfrutar, sentir las emociones, eso dice el mundo. Lleva a la promiscuidad en revistas, periódicos, novelas, escaparates, modas indecentes, conversaciones torpes, ¿no? No, hombre, es que él es bien chistoso, va. Se pone en buen ambiente y puras jayanadas y leperadas. Y eso manifiesta una conversación decente y honesta. No se piensa ni se vive que para el placer y la diversión, al que se sacrifica muchas veces el descanso y el mismo jornal indispensable para las necesidades más apremiantes de la vida. El mundo te dice, no, hombre, fin de semana andate a la playa, gasta tu pisto, no para eso trabajas, pues. No vayas a misa, no, hombre, tenés necesidad de un descanso. Y de repente, por andar armando el viaje durante toda la semana, te gastaste todo el pisto, terminaste más cansado. Y el domingo, que era el día de descanso, día de alabar al Señor, día de ser obra de misericordia, perdiste todo. Eso es lo que el mundo catequiza, ¿eh? De alguna manera también, el mundo se manifiesta en los escándalos y malos ejemplos, casi continuos, hasta el punto que apenas y se puede salir a la calle, abrir un periódico y contemplar un escaparate o escuchar una conversación, sin que aparezca con toda su crudeza una incitación al pecado en alguna de sus formas. Pensemos, ¿no? Por ahí algún periódico que en la primera plana siempre tiene a la par del título del periódico una gran mujer con pocas prendas de vestir encima. La catequesis del mundo. Con razón decía San Juan, ¿no? Que el mundo está como sumergido en el mal y bajo el poder de Satanás. El mundo está bajo el poder del maligno. Y el Divino Maestro nos puso en guardia contra las seducciones del mundo. Ay del mundo por sus escándalos, Mateo 18. Y nos anunciaba el espantoso destino que aguarda a los escandalosos siempre en ese mismo capítulo. Pero si estas son las manifestaciones del mundo, ¿cómo puedo combatir yo? En primer lugar, huir de las ocasiones peligrosas. ¿eh? En el mundo hay abundantísimo, sobre todo el alma que aspira a santificarse.
muchas veces tendrá que renunciar de verdad a muchos espectáculos, ¿eh? No, hombre, no hay que ser tan puritanos, tienes que ser maduro. Realmente vas a poder bajar la mirada, adelantar la película todo el tiempo. ¿No sería más fácil no someterte a esa tentación? Hay que valorar, ¿eh? De repente, tristemente, de repente entramos en la tristeza de ver cómo el mundo va inoculando su veneno poco a poco en la vida de todos nosotros. Y es necesario discernir entre un sano entretenimiento y aquello que podría ser ocasión de pecado. Fíjense, a veces, ¿qué es lo que hace usualmente cuando uno está cansado? Llega a la casa, a su cuarto, se tira a la cama y empieza, ¿qué? A hacer esto, ¿ve? A pasar mil y un feeds de Facebook, de Twitter, de Instagram, y de repente una foto provocativa, un video indecente, me dio curiosidad, lo empecé a ver. Yo estaba cansado, ¿qué terminé haciendo? No descansando, perdiendo el tiempo. Si estás cansado, descansa. Si estás disperso, busca una actividad que te ayude a concentrarte. Pero no, el mundo que te dice, no, hombre, vení. Y te tienta de todas estas maneras que hemos visto. El mundo siembra sus errores y excita las bajas pasiones. Y es necesario discernir siempre lo que nosotros realmente vamos buscando. El libro del Eclesiástico tiene una famosa expresión que dice, el que ama el peligro, perecerá en él. Es aleccionador, por ejemplo, el caso de Alipio, un amigo de San Agustín, que él comenta en las confesiones. A veces uno cuando lee estos libros, que ya tienen sus años, San Agustín escribió por el siglo IV, uno dice, pero es que parece la historia de hoy en día, ¿no? Este tal Alipio dijo que él quería ir al circo. Recordemos que ese era como el espectáculo mundano de la época, era ver los gladiadores, cómo se mataban, mataban animales, etc. Y Alipio dijo, yo puedo ir y no voy a caer, ¿eh? Yo voy a ser fuerte, yo voy a resistir. ¿Y qué fue lo que primero que pasó? Era el que más estaba gritando en el circo, el que más estaba desenfrenado. ¿Por qué? Por someterse a una situación peligrosa. Otra manera de luchar contra las seducciones del mundo, ¿cuál puede ser? Avivar la fe. ¿Cómo avivo la fe? Contemplando la palabra de Dios, recordando, ¿no? ¿Cuál es la palabra que se opone a este tipo de actitud? Por ejemplo, si el mundo me invita, qué sé yo, a la impureza, yo puedo pensar, bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Si el mundo me invita a ser una persona que maltrate, que humille, que destruya a los demás, yo podría recordar el sermón de la montaña que dice, todo aquel que llame a su hermano tonto es reo del tribunal y que lo llame imbécil es reo de la guiena, del fuego que no se apaga. Podría meditar en esa palabra, ¿eh? Cuando el mundo me dice, no hombre, si te hicieron daño, devolverlo el triple. Romanos 12:21, no te dejes vencer por el mal. Antes bien, vence el mal a fuerza de bien. El mundo te dice, no hombre, date un relax. Si el Señor al final, Él te contiende, ya vas a ver, no vayas a misa el domingo, no hagas oración, si total, Él es misericordioso. Y como dice el primer mandamiento, escucha Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. No anteponer nada a Él. Él va primero. Y así nosotros ir considerando las diferentes expresiones, palabras, textos sagrados que hemos meditado, que hemos escuchado alguna vez. Hemos hablado ya de la oración la vez anterior. También tenemos que considerar la vanidad del mundo. Santa Teresa decía, ¿no? Todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, solo Dios basta. ¿Por qué? Porque al final las modas pasan, los criterios del mundo se acabarán. Un día escuchaba una ancianita, fíjense, una ancianita que comentaba, miren padre, me decía, cuando yo era joven, todo el mundo se burlaba de mí. Ay, ¿por qué? Es que yo era bien pechita y no, hombre, y la mujer tenía que ser en ese entonces robusta, fuerte. Y a mí me hacían, diríamos hoy en día, me agarraban de base, qué sé yo. Y miren ahora, todo el mundo buscando el corte de carne que no tiene nada de grasa. Ser el más delgadito, el más pechito, el no sé qué. Uno ya no entiende lo que pasa en esta vida, me decía ella. Y la ancianita con esa expresión, pues de alguna manera también nos recuerda, ¿verdad?
¿No será que yo estoy persiguiendo con demasiado afán algo que pasara así? Modas, vestidos, trajes, una serie, no todo el mundo viendo la serie incitando quizás a, qué sé yo, a un sinfín de malas acciones. Y de repente se acabó la serie. Bueno, ¿y cuánto duró todo eso? Lo que duró las temporadas de la serie. Pasó, pasó. Y después, años después, ¿qué pasó? Ya nadie se acuerda de eso. El mundo pasa. Nada hay estable bajo el cielo. Todo se mueve y agita como el mar azotado por la tempestad. El mundo cambia continuamente sus juicios, sus afirmaciones, sus gustos y caprichos. Reniega a veces de lo que antes había aplaudido con frenesí, yendo de un extremo a otro sin el menor escrúpulo, permaneciendo constante únicamente en la facilidad de la mentira y en la obstinación en el mal. Cuarto medio para luchar contra el mundo: pisotear lo que llamamos respetos humanos. ¿Por qué muchas veces cedemos en la búsqueda del bien? Porque muchas veces cedemos ante un mal que se propone. Porque nos preocupa el qué dirán. ¿Qué dirán las amistades? Dicen algunos. Y ojo, miren que este fantasma de los respetos humanos se presenta de modos más diversos. La vanidad, en el fondo, se hace presente en aquel que siempre quiere aparecer en todo, en la foto, en la última foto de perfil. Miren, aquí estoy, aquí, allá, y comiendo esto y lo otro. Sí, puede ser vanidad, ganas de llamar la atención, pero también se manifiesta en aquel que, siendo el día de su cumpleaños, no quiere salir en la foto. El que teme el qué dirán y por eso evita la foto, por eso evita ser visto. No es por humildad, es simplemente porque no quiere que lo vayan a criticar, porque se va a ver feo, por lo que sea. Pero siempre, ¿qué es la vanidad? Relación desordenada con lo que piensan los otros de mí. Soy lo que soy delante de Dios, nada más ni nada menos. Otra manera que nosotros podríamos combatir el mundo: pregúntate, ¿de qué me aprovecha esto para la vida eterna? Sí, en última instancia, este descanso, este viaje, esto aquí, esto allá. Toda la vida vivimos pensando, no, es que yo quiero, como no, estudiar, tener mi carrera, irme de viaje, después vamos a ver si me caso, me voy con mi novia de viaje, etcétera. Y uno dice, pero te das cuenta de la realidad de las cosas. ¿De verdad crees que eso te dará la felicidad? Y así hay gente que empeña su vida, ¿eh? No es que esté mal viajar o tener una vacación o poder conocer un lugar que uno se ha propuesto como una meta, pero si haces de eso tu felicidad, déjame decirte, es muy pobre, muy corta, ¿eh? Y eso no satisfará tu corazón. ¿De qué te aprovecha para la vida eterna? Segundo enemigo del alma. Dijimos el primero era el mundo. Segundo, el demonio. Padre, no va a hablar del diablo. Sí. No debemos simplificar demasiado la figura del mal en términos generales, queridos hijos. Existe el maligno, un ser personal que nos acosa. Él no necesita poseernos. Nos envenena con el odio, con la tristeza, con la envidia, con los vicios. Y así, mientras nosotros bajamos la guardia, Él aprovecha para destruirnos, enseña el Santo Padre. Y es que fíjense, según los santos, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, ¿qué es lo propio del enemigo? Andar poseyendo gente. No, eso es el espectáculo. Que lo hace, pero no es ese su mayor, digamos, cometido. ¿Cuál es? La tentación. El oficio propio del enemigo es tentar, perturbarte, hacer que pierdas la paz a causa de la seducción del pecado. Y ojo, no tenemos que pensar tampoco que todas las seducciones del enemigo, o que todas las seducciones, mejor dicho, provienen del enemigo. No, a veces también provienen de debilidades internas, que ya veremos más adelante. Los maestros de vida espiritual, por ejemplo, el padre Antonio Royo Marín, un sacerdote dominico, nos enseñan que no hay una norma fija o clara señal para distinguir cuando la tentación procede del demonio o de otras causas. Sin embargo, cuando la tentación es repentina, violenta y tenaz, cuando no se ha puesto ninguna causa próxima ni remota que pueda producirla, cuando pone profunda turbación en el alma o sugiere el deseo de cosas maravillosas y espectaculares,
o incita a desconfiar en un religioso de los superiores, o a no comunicar nada de cuanto ocurre al director espiritual, o a que te calles, por ejemplo, algo en la confesión, a que no lo hables con tu padre cuando tú sabes que lo mejor sería hablar con ellos. Por ahí parece que hay una intervención más o menos directa del enemigo. Anda como asomando la cola. ¿Qué hacer ante la tentación? Primero, hemos de estar atentos, ¿eh? Oración y vigilancia. Si no estoy siendo tentado en este momento, se impone para mí la oración y la vigilancia. Esa es la estrategia fundamental. Ya lo decía el Señor, ¿no? Mateo 26. Velen y oren, porque el espíritu es pronto, pero la carne débil. La oración hemos hablado ya abundantemente el viernes pasado. Ahora vamos a ver un poquito sobre qué entendemos por vigilancia. Vigilar es, en la práctica, la huida de todas las ocasiones más o menos peligrosas, en la previsión quizás de asaltos inesperados, en el dominio de nosotros mismos, particularmente la custodia de los sentidos. ¿Por qué lo hago así? Porque hay que custodiar lo que veo, lo que oigo, lo que gusto, si me doy a la bola, hemos hablado de manifestaciones de la bola, los olores. Ay, ¿por qué los olores? Pregúntate. Hay olores que mueven a la sensualidad, que mueven hacia ese placer venéreo, dirán algunos especialistas. O no sé si ustedes se han fijado, el anuncio de cierto desodorante de cuerpo. El viejito sentado y la señora a la par. Toda seducida por él, porque hacia ahí tienden algunos perfumes, ¿eh? Hay quien dice que un perfume se debe ocupar como una prenda de vestir. Una cosa para todos los días, otra cosa para hacer agradable el ambiente, pero cuando ya anda un papel seductor ahí, hay como que no hay algo bien. También porque se dice que en el campo del olfato hay quienes se privan de hacer buenas obras por el mal olor que representa a veces tratar con un pobre, con una persona sin techo y hogar. Pensemos que no han tenido un lugar para darse una ducha, un baño, ¿eh? O ocupan la misma ropa seguido. Por eso también se impone la purificación del olfato. ¿Alguna vez lo has considerado? ¿Qué hay del tacto, la imaginación? En todo esto, para vigilar también nos ayuda mucho el examen preventivo, que lo hablamos en la primera catequesis. Pero como este punto puede que ya se nos haya olvidado un poquito, ¿qué es el examen preventivo? Simplemente repasar qué virtud quieres trabajar en este tiempo. ¿Cómo se manifiesta el vicio contrario al inicio del día? Decir, Señor, yo quiero aprender a ser como tu manso y humilde de corazón. Y solo por hoy voy a buscar mantener la calma. Solo por hoy. Y a media jornada o cada hora repetirme eso. Jesús, manso y humilde de corazón, ayúdame y concédeme un corazón manso y humilde como el tuyo. Por poner un ejemplo, ¿verdad? También en la frecuente renovación del propósito de nunca más pecar. Cuánto bien nos hace el acto de contrición. Dios mío, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pese de todo corazón porque con ellos ofendió a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar o nunca más pecar y confío en que por tu infinita misericordia me darás los auxilios que necesito. Ese buen propósito, que lo renovamos y rezamos el Santo Rosario, porque usualmente en ese momento hacemos el acto de contrición, aunque no está limitado solo a ese. También para vigilar qué se impone, combatir el ocio, Estar sin hacer nada es una ocasión de tentación muchas veces. Y así hemos de evitar todas esas cosas semejantes. Pero durante la tentación, ¿qué debe hacer? Primero, recordemos un principio fundamental de vida espiritual. Para combatir la tentación, hay que actuar por contrarios en lo ordinario. Es decir, por ejemplo, si yo me sentí tentado de comenzar a chambrear, ¿verdad? A chismear, a hablar mal de alguien, revelar los defectos de alguien a quien no los conoce. ¿Qué he de hacer? Hablar bien de la persona. Ay, padre, yo creí que era simplemente no hablar. No, hablar bien del otro, porque eso es lo que te ayudará a salir de esa situación. Si quizás iba a dar una limosna y al final no la di o fui muy tacaño, pues la siguiente vez
Buscaré dar una limosna espléndida, generoso, ¿eh? Si quizás no tenía ganas de oír a fulano porque, ay, es que padre, viera cómo oírlo me saca la piel. Y yo, pues bueno, hazte violencia, escúchalo, busca tú la conversación. Porque a veces esas antipatías naturales vienen de falta de generosidad. Deberíamos preguntarnos, ¿no? ¿Qué puedo hacer para actuar por contrarios en los diferentes campos en los que me siento tentados? Pero también tenemos que recordar que hay dos tentaciones que no se combaten directamente. Es más, se dice que se combaten indirectamente, o mejor dicho, se huyen. ¿Cuáles son? Las tentaciones contra la pureza y las tentaciones contra la fe. ¿Qué significa combatir indirectamente? Significa presentar un objeto diferente a la imaginación, algo que me entretenga. Si yo pongo a pensar, por ejemplo, o estoy imaginando una situación que quizás me lleva a la impureza, un pensamiento en sí mismo no es pecado mientras yo no lo consienta, mientras no le ande dando vueltas. Pero si yo ando fantaseando, yo hubo consentimiento de la voluntad y ahí sí tenemos un pecado. Entonces, la primera manifestación, pensar en otra cosa, en algo que me absorba, que me ocupe. Por ejemplo, un trabajo manual. Hay quienes el bordar, el coser, como no, ¿verdad? En lo ordinario no siempre andan con la rueda bordadora, ¿verdad? Y el hilo y la aguja. Pero sí que podrías, por ejemplo, repasar los municipios del Salvador o las tablas de multiplicar o comenzar a recordarte esos verbos irregulares en inglés que tanto dolor de cabeza nos han dado a todos. O qué sé yo, algo que te absorba. Memorízate un salmo. Contaba un padre una vez acerca de un hombre que decía que él estaba cansado, ¿verdad?, de andar pensando tanto en mujeres. Decía, el Señor era un señor muy sencillo, muy, muy pobre, un campesino, que él decía que él quería combatir eso, porque eso no estaba bien, a Dios no le agradaba. Y a él le dijeron, en una ocasión, en un sermón, oí un padre que decía que no había mejor oración que los salmos. Entonces él dijo, me voy a aprender el Salmo 118. Salmo 119, entre paréntesis 118, es el más largo de la escritura, tiene 172 versículos. Y en una ocasión, a este padre que comentaba esta historia, dice que se le acercó a ver y le contó todo el rollo. Y que cuando le venía la tentación, se empezaba a repetir ese salmo. Se imaginan, más de 172 versículos. Y empezaba el Señor, ¿verdad? Y le dijo, si quieres se lo digo. Y el padre vino y le dijo, vaya pues dígamelo. Tardó como 14, 15 minutos el Señor en decírselo despacito, ¿verdad? Y decía que eso había sido el remedio para poder combatir para él, para encontrar paz. Yo no digo, ¿verdad? Aprendas en salmos, si se lo aprendieran haría mucho bien, pero podríamos aprendernos alguna oración más corta para recurrir en esos momentos difíciles, porque tentaciones vendrán, ¿eh? Y lo mismo será en el campo de la fe, cuando empiezas a cuestionarte, ¿no? ¿Y si esto será cierto? ¿Y esto aquí y esto allá? No estamos hablando de desconfianza, sino en materia de lo que creemos. Empezar con esa inquietud. ¿Y qué hacen muchos? Le van a preguntar a Google. ¿Y qué hacen? Encontrar la primera página muchas veces enemiga de la iglesia y por tanto, realmente no vas a profundizar tu fe. Al contrario, la inquietud dará paso a la duda y de la duda llegarás a negar. La fe se combate de modo indirecto porque nuestra razón no es capaz de abarcar toda la luz que la fe produce en él. Recordemos, la fe ciega no por falta de luz, sino por exceso de luz. Lo que nosotros podemos conocer y abrazar, claro, el Señor bendecirá y te iluminará. Pero ¿por qué creo lo que creo? En última instancia, porque Dios me lo ha dicho. Sí, la fe tiene su fundamento en la autoridad del que revela que es Dios, que no engaña, no nos puede engañar. Por ejemplo, así se habla también de fe humana, la que tienes en el médico, ¿no? El médico, tú le dices, ¿verdad? Siento esto, siento aquello, me duele aquí, me duele allá, etcétera. Y te dice, bueno, vamos a hacer estas pruebas y él empieza a hacer su examen y al final te da un diagnóstico y una medicina. Y tú le crees. ¿Por qué? Por la autoridad que tiene como médico. Pues a Dios, porque le creo, porque Él es la verdad misma. Y si Él me lo ha dicho, ¿cómo dudaré de Él? Él no puede mentir. Ahora bien, después de la tentación, ¿qué he de hacer?
Si caí, pedir perdón al Señor y buscar enmendarme, y si me tengo que confesar, me confieso. Si triunfé, démosle gracias a Dios, porque si algo hice de bueno es porque Él me dio la gracia para hacerlo. Y si no sé, si quizás tengo alguna duda, pues no perder la paz, sino simplemente dejar pasar un tiempo y cuando estemos del todo tranquilos, el testimonio de la propia conciencia nos irá diciendo si caímos o no caímos. De todos modos, conviene manifestarlo al confesor, hacer un acto de contrición y seguir con la vida, Cuando nos sintamos también así como fuertemente tentados, sea a causa de la influencia del enemigo o la debilidad propia, que pasaremos a ver en un momento, ¿qué otra cosa conviene? Conviene manifestarlo al confesor. Sí, cuéntaselo. Padre, me he sentido tentado en este campo. Aunque no he caído, pero me he sentido fuertemente tentado en esto. ¿Por qué? Tentación manifestada está medio vencida. Si tú lo dices, verás cómo liberas un gran peso de tu conciencia y de tu alma. Y aquella tentación viene a menos. Hagan la prueba, verán, se acordarán. Son de las enseñanzas que nos ha transmitido la Iglesia a lo largo de los siglos. Pero luego vamos ahora al tercer enemigo del alma. ¿Cuál es el tercer enemigo del alma? Te preguntarás. El tercer enemigo es la carne. ¿Qué es la carne en este sentido? No estamos hablando de que nuestro cuerpo es malo, hay que castigarlo, somételo, debilítalo, aniquílalo. No, no, no. La carne es esa tendencia desordenada hacia el pecado, que se manifiesta de alguna manera en la sed inmoderada de placer y el horror al sufrimiento. Lo que nosotros buscamos con la mortificación corporal, por ejemplo, cuando decimos que refrena las pasiones de la carne, ¿qué es? No es hacernos daño, no es lastimarnos, sino es educar el cuerpo de modo que tu mejor aliado era en el que, el que en algún momento creíste que era tu peor enemigo. Pero de eso hablaremos cuando hablemos de la mortificación en una catequesis propia solo para eso. Pero de momento acerca de la carne nos basta recordar que cuando hablamos de esta debilidad propia que lleva el ser humano, estamos hablando de una de las heridas que dejó el pecado original. ¿Cómo le llamamos esa tendencia hacia el mal? Le llamamos concupiscencia, nos enseña el Catecismo de la Iglesia. Ahora bien, la concupiscencia, según San Juan, primera de Juan 2:16, se manifiesta en tres tipos: concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos y soberbia de la vida. La concupiscencia de la carne, decía Santo Tomás de Aquino, puede llamarse natural. ¿Por qué natural? En cuanto que se relaciona las cosas con que se sustenta la naturaleza del cuerpo, ya sea en cuanto a la conservación del individuo, como la comida, la bebida, o cosas semejantes, ya sea en la conservación de la especie, como sucede en las cosas venéreas, es decir, en materia de sexualidad. Es decir, que se trata de esa tendencia a dejarnos llevar por el deseo desordenado de placer sensible y el horror al sufrimiento. En un primer momento es claro que se refiere a todo aquello que derive de la sensualidad, pero también tiene que ver con la búsqueda por obtener siempre lo más cómodo. ¿Cómo se llama eso? Pereza. En este campo, la moderación en la comida y la bebida, así como el vestido y la comodidad, se impone. Una mortificación en este campo puede ayudar mucho a restarle fuerza a esta concupiscencia de la carne. ¿Cómo puedo mortificar? Por ejemplo, una idea. No hace falta que hagas los grandes ayunos de 3 días de pan y agua. Si no estás preparado para ello, podría ser una gran imprudencia. Pero sí podrías comer menos de lo que más te gusta y más de lo que menos te gusta. Podrías comenzar quizás con aquello que los nutricionistas dicen, ¿no? Un plato saludable. ¿Cómo es un plato saludable? Pues mira, vas a agarrar tu plato de comida, vas a partirlo por mitad. La mitad, vegetales y legumbres. Un cuarto, proteína y un cuarto, carbohidrato. Y ya bastaría para empezar a comer saludable. Padre, si usted quiere ser todo fit, no sé qué. No, no, es simplemente educarnos, saber distinguir.
el hambre real del hambre emocional, por ejemplo. ¿Sabemos hacer esa distinción? Cuando estés luchando, por ejemplo, en el campo de, qué sé yo, de la comodidad, recuérdate, por una parte, no hemos sido creados para una vida cómoda. El Papa Benedicto XVI dijo en algún momento una expresión maravillosa. No ha sido creado para una vida cómoda, sino para una vida grande. Y por eso hemos de lanzarnos por buscar esos grandes ideales que la juventud se caracteriza, no solo por tenerlos presentes, sino por luchar por ellos, tus sueños, tus metas, lanzarte por ellos. Y entre tus metas siempre una vida santa, que no es una vida aburrida, sino es una vida conforme al amor de Dios. Pero ya hablaremos un poco más de la mortificación en otra catequesis. Segundo, la concupiscencia de los ojos. Este sobre todo se dice una concupiscencia anímica, porque va sobre aquellas cosas que no procuran sustento de la actuación por los sentidos de la carne, sino que son deleitables en la imaginación o por una percepción similar. Por ejemplo, el dinero, los vestidos o cosas semejantes, el estatus, podríamos decir de alguna manera también, que esto se asocia frecuentemente con la superficialidad, porque nos dejamos ir por aquello que se ve. De ahí que se diga que usualmente está relacionada con la riqueza. Si vemos, en el fondo lo que hay es un desorden en el modo de conocer. Por ello aquí también se ha incluido lo que en espiritualidad se llama la vana curiosidad. Todo hombre lleva en su interior un deseo de conocer la verdad. Y esto es muy loable porque da, por ejemplo, paso a la virtud de la estudiosidad. Fíjense, Santo Tomás de Aquino decía, uno de los remedios para combatir la tristeza, ¿cuál es? El estudio. Padre, estudiar, ¿sí? Porque te lleva a conocer la verdad. Y a todos, la verdad nos consuela y nos alegra. Y basta probarlo por contrarios. Díganme ustedes, ¿quién se alegra porque le mientan? Ahí tienes. Ahora bien, el estudio también va pensado, va adecuado para que sea realmente una virtud, porque uno podría caer en la vana curiosidad por dejarse llevar en la búsqueda de aprender cosas de quien no debe. Por ejemplo, la adivinación, deseando conocer las criaturas sin ordenarlo al creador. Por ejemplo, cuando en la ciencia nos remito todo al final o a su principio primero, que es el Señor. Cuando queremos, cuando nos damos a estudiar lo menos útil en vez de estudiar aquello que es necesario. No sé si a ustedes les pasará como me pasa a mí a veces. Estamos preparando algún trabajo, algún tema, alguna reflexión o algo en particular que tengo que hacer y de repente, miren, ¿cómo hacer una casita con una hoja de papel? Boom. ¿Qué vamos a ver este video? ¿Y qué tenía que estar? Tengo que preparar esto. Pero me puse a perder el tiempo en lo otro. ¿Cómo hacer tal plato de comida que siempre he querido? Y empiezo a ver videos de cocina y no tenés que estar trabajando. Preguntémonos, ¿no? Hoy con el home office a muchos le han puesto un freno en eso. También puede darse la vana curiosidad cuando quiero aplicar el conocimiento de la verdad, aplicarme al conocimiento de la verdad por encima de la vanidad de nuestro ingenio, lo cual conduce al error, es decir, quiero buscar aprender cosas para las cuales no estoy preparado aún. Por eso es preciso aplicarnos para combatir esta concupiscencia de los ojos, momentos de silencio, de lo que hablamos la vez hace un par de catequesis. También aprender a ocupar deliberadamente el último lugar en el sentido de buscar ser más amigo, de aprender que de andar enseñando. Abstenernos, de alguna manera, un poco de las redes sociales para buscar trato real. Porque imagínense, ¿qué nos pasa muchas veces? Hay un problema con alguien en la pastoral, en la comunidad, en tu grupo. Pero yo empiezo, ¿y cómo estás? No sé qué. Empiezo con el teléfono, ¿verdad? Para hacer el ejemplo más concreto, empiezo con el teléfono, nos empezamos a escribir, de repente alguna indirecta vía Facebook, un tweet así todo tóxico, luego una foto donde no aparezca esta persona, y qué sé yo, ¿verdad? Y empezamos, ¿y qué te pasa? Y no sé qué, y empezamos, que mira, pero ya viste fulano, y no sé qué, le comento al otro, y al otro, y al otro, y al otro. Y de repente, con la persona,
Nunca hablé cara a cara, face to face. El Papa Francisco nos dice, no, cuando hay un problema, se dice las cosas uno en la cara, no faltando la caridad en momento, sino que hablar en la verdad. Y a mí me sorprende, ¿no? Como muchas veces, hoy en día hay personas con las que ustedes pueden escribirse grandes mensajes, testamentos, correos bien bonitos, ¿no? Que qué inspirador, pero cuando hablas, no te ven a los ojos, no son capaces de hacer contacto. En las redes, aún a través de estos medios, ¿no? Uno tiene la tentación de ver la pantallita, ¿no? Lo que está viendo en el monitor. Y a uno le han enseñado que hay que ver la cámara, ¿verdad? Para generar esa interacción con el otro. Y ustedes verán que yo de repente bajo la mirada porque vuelvo a ver la pantallita, porque se me olvida que tengo que verlos a ustedes. Y para eso tengo que ver la cámara. Pues bueno, ese ejercicio, cambiando lo que hay que cambiar, hay que hacer en la vida real con la gente. Mírale a la cara, a los ojos, ponle atención. Es importante también. Y luego tenemos la soberbia de la vida, que esto mucho se define por sí mismo, ¿verdad? Por su propio peso cae. Y se refiere al apetito desordenado por el bien arduo. Pues la soberbia, ¿qué es? En última instancia, se define como el afán desordenado de propia excelencia. Se trata de un anhelo malsano de búsqueda de honores, de vanidades y vanagloria. Es la jactancia de bienes terrenos, la idolatría del propio yo, lo que el Papa Francisco llama hoy la autorreferencialidad, mí, me, conmigo, la persecución del fasto, el lujo excesivo, la exaltación de sí mismo. Y para combatir la soberbia de la vida, ¿qué es lo más grande que tenemos? La generosidad y el servicio a los más necesitados para poder trabajar en ese punto, así como el tener que realizar trabajos en equipo. Todo eso nos ayuda, por ejemplo, a combatir esa soberbia de la vida. Por eso, por ejemplo, aquí en la parroquia a mí me encanta un apostolado que es la cocina parroquial. Todas las comunidades, ¿verdad? Todos los grupos de la parroquia tienen en algún momento que servir en la cocina de la parroquia para preparar desayuno, almuerzo y cena que se vende con el fin de recaudar fondos para la construcción de una ermita, por ejemplo, que tenemos. Pero también hemos dicho en otras ocasiones siempre que el propósito es también el trabajo en equipo de la comunidad. ¿Por qué? Porque la verdad, nada costaría uno decir, bueno, lo vamos a alquilar, vamos a subarrendar esto, qué sé yo, que se ponga una tienda, se le paga a alguien. Pero es que el propósito es que el trabajo comunitario revele lo que hay de verdad en la persona. Porque muchas veces, hasta que se trabaje en equipo, la gente se conoce. Entonces, y es importante también para nosotros para vivir una vida cristiana auténtica, ¿eh? ¿Qué podemos hacer nosotros también para combatir? Estamos todavía, recuerden, en uno de los enemigos del alma, que es la carne. San Juan de la Cruz nos enseñaba, por ejemplo, a que teníamos que aprender a hacer las cosas no por el gusto que me dan y tampoco tengo que dejarlas de hacer por el disgusto por el disgusto que presentan, sino todo tengo que hacerlo porque a Dios le agrada, para mayor gloria suya. Porque usualmente la debilidad de la carne se manifiesta sobre todo en aquel de que es que no me dieron ganas, es que no sé, no me llamó la atención, es que, ¿qué estamos diciendo ahí? No me provoca placer, por tanto no lo hago. Pero, queridos hijos, en este mundo, en esta vida, las cosas no se hacen solo por el placer que te provocan. ¿En base a qué tomas sus decisiones? En base a sentimientos, déjame decirte entonces que eres el más inestable en este mundo. Porque los sentimientos cambian, ¿eh? Con una canción de despecho te pones triste. Con una canción muy movida te pones alegre. Porque haga calor, te sientes de un modo. Porque haga frío, te sientes de otro. Los sentimientos y las emociones son muy mudables y variables. Revelan algo de ti, sí, pero no es el criterio último para tomar decisión. El criterio para tomar decisiones es aquello que es bueno y verdadero. Eso es lo que he de perseguir, según la prudencia. Pero si yo tomo mi decisión y solo en base a emociones, verás cómo las emociones te llevarán muchas veces a perder lo que de verdad vale. Si tomas sus decisiones en base a lo que es bueno y verdadero, créeme, ya habrás combatido ahí el mundo, el demonio y la carne. Y colorín colorado, concluimos esta catequesis.
¿Alguna pregunta, algún comentario, algo que alguien quisiera compartir, algo que le llamó la atención?